Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar nuevamente acá a través de esta red social y plataforma digital, en esta transmisión en vivo, para la continuación del estudio bíblico correspondiente, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy, en esta oportunidad, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, la continuación del estudio bíblico correspondiente. En esta oportunidad, como siempre lo hacemos, vamos a poner en primer lugar este lugar y allí donde quiera que se encuentren este tiempo en las manos de nuestro Dios, para que tome el control total de los mismos y que este estudio bíblico que hoy el Señor tiene para nosotros sea de bendición, para lo cual te pido con todo mi corazón que me acompañes en este momento de la oración para poner en las manos de nuestro Padre Celestial este momento, este lugar. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por la vida que tú nos das, por nuestras familias, por nuestros trabajos, porque hoy en medio de tu misericordia, de tu gracia y tu bendición, hoy podemos recibir de ti esas ricas y abundantes bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único Dios verdadero. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú quien tome el control de este lugar y allí donde quiera que se encuentren, de este tiempo que va a ser para recibir tu consejo. Señor Jesús, hoy nos ponemos en tus manos y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia a ti, Señor Jesús, Maestro de Nazaret. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que abras e ilumines nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro entendimiento espiritual, que escribas y que grabes esta palabra que hoy vamos a recibir de ti en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo, toda distracción que el enemigo pretenda levantar sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Que hoy este hambre, esta sed que tenemos de ti, Señor Jesús, tú la puedas llenar y saciar, porque tu palabra dice que tú eres el pan de vida, tú eres el manantial de vida eterna. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú nuestro invitado de honor en nuestras vidas. Espíritu Santo, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que uses mis labios, que no sea yo en sí el que hable, sino que seas tú, que esta palabra sea revelada por ti, Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás constantemente guiándonos, enseñándonos la verdad. Nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio, y cada día estás tocando las vidas, vas abriendo camino para que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, llegue a tocar los corazones de esas personas, encuentre ya un corazón preparado y dispuesto para recibirle. Hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que cada día nos des fuerzas para seguir adelante, porque sabemos, Señor, que solamente en ti está puesta nuestra fe, nuestra confianza. En ti, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor amado. En tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hoy, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 29 al número 36, vamos a estudiar, y te pido que ahí donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, pues me puedas acompañar en la lectura de los mismos, o si no lo puedes hacer, pues con escuchar con reverencia la lectura de los mismos. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 29 al 36, dice así: Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Hoy, en esta oportunidad, nuevamente estamos acá reunidos para continuar esta serie de estudios bíblicos, que es nuestro anhelo, nuestro deseo que sean de bendición. Hoy, en la continuación de este capítulo número 2, nos hemos dado cuenta a través de los anteriores estudios que hemos tenido acerca del capítulo 2, en cuanto fue el derramamiento del Espíritu Santo, luego el primer discurso del apóstol Pedro, en donde él pues se dirige a los que estaban reunidos ahí para recordarles que la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Joel se estaba cumpliendo en ese momento. Y también nos habla de algo muy importante que el apóstol Pedro les recuerda, que esa promesa en donde hablaba que los jóvenes verían visiones, que los ancianos soñarían sueños, y que sobre los siervos y las siervas iba a ser derramado el Espíritu Santo, y de las señales tanto arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y también lo que él les explicaba acerca de que en cuanto al plan predestinado de parte de Dios para redimir a la humanidad a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se había cumplido, y que el pueblo de Israel lamentablemente no lo había percibido así. Ellos mismos habían rechazado al Redentor de Israel. Luego vemos acerca del rey David, considerado el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. David, hijo de Isaí, a él se le dio el privilegio de recibir revelación por parte del Espíritu Santo acerca de la venida de Jesucristo, de su resurrección. Y hoy, precisamente en este versículo 29, nos dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Aquí quiero que pongamos atención a lo siguiente, amados hermanos.
porque cuando dice la palabra del Señor, varones hermanos, se refiere a los hermanos en Jesucristo, a los que se encontraban presentes. Nos habla de David, rey de Israel, que fue un patriarca. Nosotros sabemos que un patriarca es una persona que es como un papá para muchos, en este caso para el pueblo de Israel. Y nos habla acerca de la naturaleza humana, de la fragilidad humana, no solamente de David, rey de Israel, sino que también para el ser humano en general. ¿Por qué decimos esto? Porque dice, refiriéndose del patriarca David, que murió y fue sepultado. O sea, nos habla de la muerte física del ser humano. Nosotros sabemos que la muerte física, todo ser humano, sea hombre, sea mujer, de cualquier edad y de cualquier país del mundo, no importa, siempre el ser humano va a morir físicamente un día. La misma Biblia nos dice que toma a manera de simbología lo que es la flor del campo, que hoy está en toda su plenitud, pero después viene el sol y la empieza a secar, se marchita y luego se muere. Así es el hombre y la mujer. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos físicamente. Eso todo ser humano lo va a padecer. Entonces, nos damos cuenta, efectivamente, acerca de la muerte física. También existe lo que es la muerte espiritual, la cual es la separación del hombre y de la mujer de su Creador. Cuando alguien muere sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida o en desobediencia, o una persona que llega hasta los últimos momentos de su vida terrenal y no se arrepiente de sus pecados, y muchos se van peleando, muchos se van en maldad extrema y lamentablemente sufren lo que es la muerte espiritual, que es la condenación. En cuanto a la muerte física, yo quiero que me acompañe rápidamente, porque definitivamente si hay algo que nosotros como hijos de Dios y las que son hijas de Dios tenemos, es que nacemos dos veces, pero solamente sufrimos una muerte, que es la muerte física, mas no la muerte espiritual. En Génesis, en el capítulo número 3, versículo 19, nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí nos damos cuenta que efectivamente, debido al pecado, viene la muerte física y también la muerte espiritual. En el libro de Job, en el capítulo número 10 y en el versículo número 9, nos dice: acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Aquí mismo, en el capítulo número 34 del libro de Job, la palabra del Señor nos dice en el versículo número 15: toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Luego, rápidamente quiero que me acompañes al libro de los Salmos. En el Salmo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos al Salmo 141, el cual nos dice en el versículo número 7, dice así la palabra del Señor: como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol.
En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo número 7, la palabra del Señor nos dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí nos damos cuenta entonces de lo que es la muerte física en el ser humano. La muerte espiritual, ya sabemos, lo mencionábamos, que es la separación del hombre y de la mujer con su Creador. Lo mencionamos al principio, que como creyentes tenemos esa gran bendición de nacer dos veces, tanto en el primer nacimiento normal de todo ser humano en el vientre de nuestra progenitora, más el nacimiento segundo es espiritual, viene de lo alto, cuando somos hechos hijos de Dios, cuando nacemos del agua y del Espíritu, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y somos hechos hijos de Dios. Cuando morimos físicamente, lo acabamos de mencionar a través de estos versículos, a todo ser humano, tanto creyente como no creyente, mas la muerte espiritual no llega a nosotros, porque recordemos que el hombre es alma, espíritu y cuerpo. Cuando alguien fallece, su cuerpo físico es ya sea enterrado en una fosa común o como se realice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma, que es lo más preciado del ser humano, tiene dos destinos: va a un lugar de descanso en el cielo, el seno de Abraham, o por el contrario, lamentable y tristemente, va a lo que es el infierno, si muere sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza. Entonces, en el versículo número 30 dice: pero siendo profeta, o sea, se refiere a David, rey de Israel, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David, rey de Israel, fue profeta. La promesa de bendición de Dios dada a la descendencia del rey David. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Hijo de David. Amén, aleluya, gloria a Dios. Uno de los títulos divinos que tiene Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es precisamente el Hijo de David. Quiero que pongamos atención a lo siguiente. Quiero que me acompañes a San Mateo, en el capítulo San Mateo, capítulo número 12, en el versículo número 23, el cual nos dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Aquí mismo, en el capítulo 21 de San Mateo, en el versículo 9, nos dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Luego, en el capítulo 22, siempre de San Mateo, en el versículo 42 dice: diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10:48. Dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí mismo, en San Marcos capítulo 12, versículo número 35, dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es
hijo de David. Quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 7, versículo 42, el cual dice: no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Vamos a Romanos, en el capítulo número 1, y en el versículo número 3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Luego vamos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5 y versículo número 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí mismo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice: y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos habla en este versículo número 30 de Jesucristo profetizado. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. El título de El Hijo de David, que ya en ese tiempo se le daba a los judíos y al pueblo de Israel en general, ese título de Hijo de David, quiero que pongas atención a lo siguiente. Todos sabemos que lamentablemente el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo, empezando por los líderes religiosos, llámense sacerdotes, escribas, fariseos, miembros del Sanedrín, ancianos, ellos tenían un concepto equivocado acerca del Hijo de David, porque ellos esperaban, juntamente con el pueblo de Israel, tenían el concepto de que ellos iban a tener un libertador desde el punto de vista terrenal, un caudillo militar, como en la época de los jueces, debido a que el imperio romano era el que imperaba, valga la redundancia, en ese tiempo en el mundo conocido, y uno de los que sufrió muchísimo las atrocidades y las injusticias del imperio romano fue precisamente el pueblo de Israel. La persecución inclemente, principalmente en la época de los Césares, en contra del pueblo de Israel. Entonces ellos tenían el concepto que el Hijo de David iba a ser un libertador terrenal, una especie de Robin Hood, por decirlo así, o una especie de Sansón, que si bien es cierto, en el caso de Sansón y los demás jueces de Israel fueron caudillos militares, ellos eran varones que Dios había escogido para que liberaran desde el punto de vista terrenal al pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba y tenía ese concepto que el Hijo de David era un caudillo militar que se iba a levantar en armas y que los iba a liberar del yugo de esclavitud del imperio romano, pero no era así. Fueron muy pocos, únicamente los apóstoles y los que le creyeron al Señor, los que Él sanó. Recordemos este pasaje que leímos cuando el ciego Bartimeo fue sanado y él clamaba: Hijo de David. ¿Por qué? Porque él tuvo una revelación del Espíritu Santo que aquel hombre, cuando
se le decía hijo de David, no era bajo el concepto de los líderes religiosos y del pueblo de Israel, que ellos tenían ese concepto equivocado, sino que a ellos les fue revelado por el Espíritu Santo que el hijo de David, Jesucristo, estaba ahí presente, pero fueron muy pocos los que le conocieron. Y por lo tanto, acá nos damos cuenta en este mismo versículo, cuando nos habla que de la descendencia en cuanto a la carne, o sea, nos habla de la encarnación, lo cual nos habla también en Romanos capítulo número 8. En Romanos capítulo 8 y versículo número 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos habla precisamente de la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta del porqué de este título de hijo de David, que se le conoce hoy en día también al Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos habla también de la fragilidad humana en cuanto al Rey David, porque recordemos que aquí en este mismo versículo nos habla de que en cuanto a la genealogía del Rey David, iba a venir el Cristo. Entonces, hoy nos damos cuenta cómo el apóstol Pedro se dirige a los que están reunidos. Y en el versículo número 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando dice acá, viéndolo antes, al rey David le fue revelado acerca de Jesucristo, de su resurrección y exaltación, ya que recordemos que el Señor venció a la muerte, lo cual nos habla Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, el cual nos dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, amén, aleluya, gloria a Dios. Versículo número 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro acá está dando testimonio que él y los demás apóstoles y los que siguieron al Señor fueron testigos de la resurrección del Señor. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nos estamos dando cuenta la bendición que tenemos de que el Señor nos está hablando, nos está enseñando de su palabra,
porque como lo reiteramos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así lo dice la palabra. La resurrección del Señor, lo cual habla Romanos capítulo 10, versículo número 9, el cual dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo número 15, versículo 4. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 4. Dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a Primera de San Pedro, capítulo número 1 y versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí mismo, en el capítulo número 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén, aleluya, gloria a Dios. Versículo número 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo dijimos al principio de esta reunión. El apóstol Pedro, cuando empieza su discurso en el día que fue derramado el Espíritu Santo y fueron llenos del mismo, acá nos habla que esa promesa que también el Señor les había dicho que iban a recibir poder de lo alto, se estaba cumpliendo en ese momento. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltado. La promesa del Espíritu prometido, el Espíritu Santo, el Consolador. Después de la muerte y resurrección del Señor, se cumplió la promesa de Dios de enviar al Espíritu Santo. En la versión de la Nueva Biblia al día de este versículo número 33 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos dice, Él está sentado a la diestra de Dios y tal como lo prometió, después de recibir del Padre al Espíritu Santo, lo ha enviado a nosotros. Esto es, a los que han visto y escuchado ustedes. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que lo que el Señor nos ha prometido, Él lo cumple en su santa y soberana voluntad, en el tiempo de Él. Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor. Aquí, de una manera profunda, lo podemos decir, dijo el Padre a el Hijo, siéntate a mi diestra. Como David, rey de Israel, le fue revelado todo lo concerniente
a Jesucristo, de su resurrección y de que a través de su línea genealógica, el hijo de David vendría a la tierra. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está sentado a la diestra del Padre, porque si bien es cierto, Él murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre en la misma, y que fue sepultado, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Luego, al tercer día, resucitó. Estuvo 40 días en la tierra junto a los apóstoles, y delante de los ojos de ellos subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Quiero que me acompañen rápidamente en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vamos a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 8, versículo número 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hebreos 10, versículo número 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo número 13. Dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesucristo victorioso, Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Versículo número 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado de Jesucristo. Jesucristo está en el trono, ejerciendo autoridad sobre todo y todos, y sus enemigos son derrotados y sometidos bajo su dominio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Quiero que me acompañes a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hebreos capítulo 1, versículo número 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 10, versículo número 13. Dice: de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén, aleluya, gloria a Dios. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nos habla de la casa y el pueblo de Israel, lo cual, a manera de referencia, allá en Ezequiel, en el capítulo número 36, versículo 22, se habla: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de señores, nos habla de la preeminencia de Jesucristo. Dios es enteramente revelado en Jesucristo. Y quiero que me acompañe rápidamente a Romanos capítulo 14, versículo 9, nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 3, versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Vamos a Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículo 14, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén, aleluya. Apocalipsis 21, versículo 6. Dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Quiero que me acompañes aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el versículo número 31. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Efesios, capítulo 4, versículo 5, nos dice: un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Quiero que me pongas atención a lo siguiente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. En este último versículo que hemos leído,
número 36 de este capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quiero que me pongas atención. Señor, en idioma griego, Kyrios, se refiere a Jesús como el Dios soberano, el dueño del mundo y de la historia. La palabra Cristo, que en idioma griego es Christos, significa ungido. Jesús es el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad. Señor indica autoridad, poder y dominio. En la Biblia, Señor se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto implica reconocer a Jesucristo como Señor, su divinidad, y obedecerle. La palabra Cristo es la traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, el Mesías prometido. El plan de salvación para la humanidad diseñado por el Padre antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 4. Jesucristo, Jesús, el Mesías. Jesús, en hebreo, Yeshua. Nos damos cuenta de algo muy importante. Jesús, nombre personal. Dios salva en idioma hebreo. Cristo, ungido o Mesías. Jesucristo, Jesús el Mesías. Jesús el ungido. El apóstol Pedro resume su discurso con certeza, ya que declara que la profecía del Antiguo Testamento acerca de la resurrección y exaltación de Jesucristo era una evidencia convincente que Él era y es el Mesías. Lo importante de que cuando estamos dispuestos a recibir de parte del Señor esas ricas y abundantes bendiciones que Él tiene y quiere para cada uno de nosotros en todos los aspectos, tanto en lo espiritual, terrenal, física y materialmente a nuestras vidas. Si nos damos cuenta en estos versículos que hoy hemos estudiado y que te sugerimos en el nombre de Jesús, que allá en casa o en donde quiera que tú te encuentres ya con el tiempo un poco más disponible, escuches muy atentamente a través de la grabación que se está realizando de este estudio, con tu anhelo de recibir de parte del Señor su palabra. El Espíritu Santo te va a dar más revelación para que cada día vayamos conociendo, vayamos creciendo y madurando en la fe, porque si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es la lectura de la palabra de Dios y por añadidura el estudio, ese anhelo, ese deseo de aprender del Señor, porque recordemos que la Biblia es la fuente del conocimiento de Dios. Sus promesas de bendición están escritas en la misma. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el fundamento de nuestra fe. La Biblia es revelada por el Espíritu Santo, el Consolador, para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Entonces, hoy nos hemos deleitado, ya que, como lo mencionábamos, el apóstol Pedro, en todo esto que hemos venido estudiando, en su discurso, en esta oportunidad, como lo dijimos, declara que la profecía del Antiguo Testamento acerca de la resurrección y exaltación de Jesucristo era una evidencia convincente que Él es
el Mesías, y que en ese momento, a través del derramamiento del Espíritu Santo que se había llevado a cabo, ellos eran testigos. O sea, en el caso de los apóstoles y los que habían andado con el Señor cuando Él estuvo en la tierra, estaban dando testimonio. Hoy en día, el Señor está vivo. Hoy el Señor está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu prometido a los apóstoles y que les fue dado, hoy está presente en nuestras vidas, en los que somos hijos y las que son hijas de Dios. Y esa misma promesa del Espíritu Santo, también amigo, amiga, es para ti. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, cuando dejamos la vida de pecado, de desobediencia, de incredulidad, de rebeldía ante Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón, los confesamos y nos apartamos, llegamos a los pies de Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, y lo hacemos con fe, de todo corazón. Lo confesamos con nuestra boca al hacer la declaración de fe, lo que habla Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Nacemos de nuevo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero y somos salvos, libres, sanos, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre preciosa y dio su vida en la cruz del Calvario para darnos de su gracia, y hoy está vigente, amigo y amiga. Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Es lamentable y triste al mismo tiempo que por ignorancia, por desconocimiento, muchos adoran a un Dios muerto, que constantemente lo están crucificando con sus acciones y religiosidad. Pero de lo que hoy te estamos hablando acá no es de religión ni de un ministerio terrenal en sí, no. Estamos hablando de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único mediador entre Dios y los hombres, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Y lo mencionábamos. Acerca del ciego Bartimeo, que él tuvo la revelación de que Jesucristo era el Hijo de David, cuando él le pidió que lo sanara y que recibiera su vista física. Hoy queremos decirte que nos sentimos muy gozosos y le damos la honra, la gloria, la alabanza y toda la exaltación a nuestro Padre Celestial, y le damos gracias por este privilegio que Él nos da. Estamos un poco afónicos debido a que hemos venido teniendo ciertos síntomas de nuestra garganta, pero no escatimamos ningún esfuerzo. Estamos aquí, y si hace unos minutos estornudamos, te pido las disculpas debidas. No lo hicimos por algo que nosotros hubiéramos querido hacer, sino que simple y sencillamente se nos vino un estornudo, pero porque estamos un poquito malitos de la garganta, pero yo sé que tú comprenderás. Pero lo más importante es que lo espiritual, la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, hoy la hemos tenido. Y hoy te dejo esa palabra. Apreciemos, valoremos la gracia de Dios a través de Jesucristo.
nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que somos hijos y las que son hijas de Dios, que cada día perseveremos en la fe, que estemos en comunión, que le agrademos y obedezcamos al Señor, porque recordemos que la obediencia es la clave del triunfo y la victoria en Jesucristo. Amigo y amiga, yo te dejo esta inquietud. Si hoy quizás no haces tu decisión, yo te digo, no lo pienses mucho. No sabes el día, nadie sabe el día que va a partir. Y una persona, si parte sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, tristemente tiene un destino muy lamentable, y en donde no valen si fuiste o te consideraban una persona buena, de buenos sentimientos o de obras caritativas. No, dice la Biblia que nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante Dios, y que nadie se justifica ante Dios por obras materiales o por ser bueno, entre comillas, o por ser caritativo. No, que es parte, en el caso de nosotros los creyentes, parte de nuestra fe, el ayudar a los demás y de hacer obras con todo el corazón. Sí, porque dice la Biblia que una fe sin obras es muerta, pero las obras en sí no salvan a nadie. Entonces, hoy vamos a orar. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíe, quien nos ilumine para seguir adelante. Señor, gracias por esta palabra. Hoy has hablado en nuestras vidas. Vamos a apreciar, valorar más y nos vamos a fortalecer en ti, Señor, en tu palabra, porque sabemos que tú estás a nuestro lado, estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hoy el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, y que como templo y morada que somos del Espíritu Santo tenemos que dar un buen testimonio. Gracias, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por esta palabra que hoy nos has revelado, y que hoy te pedimos, Señor, que la hagamos viva en nosotros, que demos fruto al 100%. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, que en la próxima reunión, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, nos puedan sintonizar. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo, que nos volvamos a reunir si el Señor así lo permite. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.